Bienvenidos a nuestra segunda lección, siempre en la primera semana. Y aquí vamos a tratar un poco más con detalle los periodos de la historia de Israel para comprender esa historia y su división, la cronología de la historia de Israel, desde el éxodo hasta el regreso de la conquista del exilio. Y le llamamos entonces a esta lección para comprender la historia de Israel, el pueblo de la alianza, el pueblo de la Biblia. Bien, en la introducción tenemos entonces el pueblo histórico de la promesa. ¿Por qué hablamos del pueblo histórico de la promesa? Pues es a la que nosotros llamamos la historia de la salvación. Y esto va desde la época patriarcal hasta el regreso del exilio babilónico. Primera época, y aquí lo vamos a distribuir en 12 épocas, esta historia de la salvación, esta cronología. Lo vamos a resumir en 9 para que ustedes vean el contenido del vuelo histórico de la promesa. Entonces, a lo que nosotros llamamos historia de la salvación o libros históricos, también le podemos conocer como el vuelo histórico de la promesa, pero arrancando desde los patriarcas, desde Abraham, desde el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos hasta el regreso de los judíos del exilio babilónico. Primera época entonces, estamos en el slide 4, la época de los patriarcas, entre los siglos XX y XV antes de Cristo, una época más que todo de migraciones amorreas, por ejemplo, los amorreos ya estaban los cananeos antes de la familia de Abraham. En el siglo XIII los hebreos se establecen en Egipto y van creciendo. Entonces, ¿a quién recordamos especialmente en esta época? Básicamente a los tres patriarcas y a uno de los personajes principales en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis, a José. Entonces, recordamos a Abraham, Isaac, Jacob y José. El onceavo hijo de Jacob, que se convierte en príncipe de Egipto, y ustedes ya conocen la historia a partir de Génesis 35 al 50. Un segundo momento del vuelo histórico de la promesa, entonces, es el Éxodo. Y el Éxodo lo contamos desde el llamamiento de Moisés hasta las linderas de Canaán con Josué. El Éxodo, la famosa experiencia fundamental de todo el Antiguo Testamento. Si hay algo que recuerdan los judíos principalmente es el Éxodo. El Éxodo, digamos que representa casi a Dios mismo, porque es como Dios actúa en la liberación de su pueblo. Aquí recordamos particularmente en el Éxodo como personajes principales, pues a Moisés, Aarón y Josué. Aproximadamente ocurre entre los siglos 13 y 12 a.C., en tiempos del faraón Ramsés II. Hablemos un poco más del Éxodo antes de la tercera época. El Éxodo pues se celebra cada año, la Pascua, recordándolo. Fue una experiencia que dio la identidad de Israel, sobre todo en el Sinaí. Israel deja atrás lo que es la esclavitud. La esclavitud es sinónimo de pecado, sinónimo de derrota. Comienza a caminar la libertad en el desierto, el pueblo, y fue invitado por Dios mismo a establecer una alianza con él en el famoso Sinaí, con lo de las tablas de la ley, y ustedes recuerdan esa historia, esa narrativa. Bajo Josué y su guía, Israel entra y toma posesión a la tierra prometida. Aquí recordamos especialmente a Josué. Y entre Josué y los jueces se construye este tercer periodo de la historia, del vuelo histórico de la promesa, en la famosa época de las confederaciones de tribus de los jueces. Después de la muerte de Josué, los ancianos quedan al mando de cada una de las tribus. Y aquí recordamos obviamente a los jueces y sobre todo al último, que es considerado el profeta, juez y sacerdote Samuel. A Israel le pide a Samuel un rey, porque querían imitar a las otras naciones. Las otras naciones tenían rey, tenían dioses, múltiples de dioses para todo. Bueno, Israel entonces, en el siglo XI, mediados del X, le pide un rey a Dios a través del profeta. Esto nos lleva a la cuarta etapa,
del vuelo histórico de la promesa, que tiene que ver con la monarquía unida, el reinado desde Jerusalén. Bien, una vez que el pueblo le pide a Samuel un rey, Samuel intercede ante Yahvé por un rey para el pueblo. Entonces se nombra a Saúl como el primer rey de Israel, después David y Salomón. Estos tres conforman lo que llamamos la monarquía unida. Aquí rescatamos los temas como la tierra, el mismo concepto de monarquía, donde el rey es el representante de Dios en la tierra ante el pueblo, y el rey es el Hijo de Dios. Recordamos el templo como casa y morada de la divinidad, y recordamos a Jerusalén como el centro de esto. Esto ocurre entre los siglos 11 y 10 antes de Jesucristo. Quinta etapa del vuelo histórico, ya estamos en el slide 10, es la monarquía dividida, donde Israel, por problemas sociopolíticos, religiosos, se divide en dos naciones. El reino del norte en color azul en el mapa de este slide, y el reino de Judá en amarillo. Reino del norte, capital Samaria; reino del sur, capital Jerusalén. Aquí aparece al inicio de la división del reino personajes destacados como Roboam y Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, rey de Israel, de Judá, y Jeroboam, un exiliado de Egipto en tiempos de Salomón, regresa y es factor fundamental en esta división y se convierte en el primer rey del reino del norte. ¿Qué profetas destacados en esta época, sobre todo en el reino del norte? Pues Amós y Oseas. Israel existirá como nación dividida desde el 931 al 722, aproximadamente 110 años, y Judá existirá como nación desde el 931 hasta el 587, casi 3,5 siglos. Siguiente etapa del vuelo histórico es la caída de Samaria. Desaparece Israel, el famoso reino del norte. Esto ocurre bajo el rey de Asiria llamado Sargón II, entre el año 721 y 722 a.C. Los asirios plantan o plantarán colonos con nuevos dioses y culturas. ¿Qué sucede cuando Israel, por el pecado de sus reyes, de sus sacerdotes y su mismo pueblo, es destinado totalmente al exilio, a la destrucción, y lo borra de la faz de la tierra? Dicen algunos comentaristas, Dios al pueblo. Entonces los asirios vuelven a plantar colonias en esos territorios con otras naciones, otras etnias. Particularmente después estos se conocen como samaritanos. ¿A quién vamos a recordar en el reino del norte? Pues a sus tres grandes profetas, Elías, Eliseo y Oseas. En Judá, en esta época, estamos recordando a Isaías y a Miqueas. Ellos están profetizando para el reino del sur en esa misma época. Con la caída de Samaria en el 722, los israelitas fueron deportados a la ciudad de Siria de Nínive. Algunos, la mayoría, fue muerto o exiliado a otro lugar. Nínive quedaba en las riberas del río Tigris. Hay una imagen satelital de las murallas de Nínive, que era una ciudad enorme. Esa era la capital del reino asirio. Etapa número 7, hablando del vuelo histórico de la promesa, vamos a hablar de la reforma del rey Josías. Años después de la caída de Samaria, Israel tiene una reforma religiosa, hallazgos del rollo de la ley en el templo. Se piensa que es el famoso rollo del Deuteronomio, la segunda ley. De hecho, así se conoce el Deuteronomio como segunda ley. Se recuerda especialmente aquí al rey Josías, que al final muere trágicamente. Josías hace una forma religiosa, el pueblo vuelve a establecer, o Dios establece una relación con el pueblo, un pueblo lleno de pecado, prostitución religiosa, idolatría, injusticia social, lo mismo que critican los profetas. Etapa número 8, hablamos entonces de la caída de Jerusalén. Sus habitantes van al exilio.
Esto ocurre en tres etapas, desde el 606 hasta el 587, 20 años. Los babilónicos están constantemente asediando Jerusalén. Al final, los babilónicos queman el templo, destruyen las murallas de Jerusalén, la ciudad. Los pobres y los enfermos básicamente mueren con el tiempo, ricos, gente que se dedicaba a algún tipo de trabajo manual, que servía, entonces es llevado exiliado a Babilonia. Y aquí vamos a recordar especialmente a los profetas que profetizan un poco antes del exilio, durante el exilio, Jeremías antes y Ezequiel durante, Daniel es llevado al exilio también, y los babilónicos matan en presencia del rey Sedecías a sus hijos y luego le sacan los ojos a este, y en el 586 entonces queman la ciudad y la mayoría de judíos son exiliados. Ya no existe Israel, ya no hay tierra, ya no hay templo. ¿Y qué pasa con el pacto entonces? No está Dios, no existe Dios ya, Dios está muerto. La caída de Jerusalén en manos de los babilónicos significó lo que estábamos hablando, la destrucción de la ciudad santa, el fin y el fracaso de la monarquía, la destrucción del templo y del culto y de otra cualquier actividad religiosa y la pérdida de la tierra. Con esto entonces no hay nada. Dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. Así quedaron los judíos, los que vivieron. El exilio dura desde el 587 hasta el 539. Básicamente es trágico lo que ocurre. Un relato que ejemplifica cómo estaba el pueblo en esta época es el famoso relato del Valle de los Huesos Secos, esta visión de Ezequiel 37 creo que es, y donde básicamente él mira la condición del pueblo, y el pueblo era un montón de huesos secos tirados en el desierto. Así estaba el pueblo. Ya la etapa 9 refleja, acuérdense que la idea es el vuelo histórico de la promesa. A pesar de estas circunstancias que están pasando, pareciera que esa promesa se desvaneció, pero no. Dios, tardo para la ira, grande misericordia, aparece Ciro y el persa, destruyen a los babilónicos y él formula un edicto en el 539 o 538 en donde hace regresar a su patria a los israelitas y a todas otras naciones conquistadas por los babilónicos. Los exiliados entonces deben regresar a reconstruir y a restaurar Israel con la colaboración y la oposición de los que se quedaron en Palestina. Algunos crecieron, otros se fueron a Palestina en esos 70 años. Algo pasó en Palestina en esos 70 años. Los judíos regresan y encuentran alguna oposición, sobre todo para la construcción del templo. Pero ya el pueblo estaba de regreso. Y esto me lleva a esta última etapa del vuelo histórico, y es durante la reconstrucción de Israel. Israel se vuelve a reconstruir, pero ya no es el mismo de tiempo de los reyes, de la monarquía, es otro tipo de Israel. De hecho, ya no se le llama hebreos, sino judíos. Por la tribu de Judá, que aparentemente es la única que sobrevive al exilio, y es un diminutivo de Judá, judíos. Recordamos aquí a Esdras, ellos buscaron la legitimación de lo que hacía el libro y la ley de Moisés. Se lee la ley, se adopta nuevamente la ley mosaica, los judíos aprenden la ley, y la ley de Moisés, redactada por Esdras, rige la vida de Israel a partir del regreso. Ya no hay reyes, ya no hay profetas, solo hay sacerdotes y ancianos líderes de las tribus, pero solo es la tribu de Judá. Se reconstruye el templo, un templo de menor envergadura que el de Herodes, más pequeño, que es el famoso templo de Zorobabel. Se restituye el culto, la adoración en el culto, se vuelve a establecer el culto, la adoración, los sacrificios, aparecen las sinagogas. Pero ya entonces Israel no es el mismo, es otro, vienen hablando arameo, ya no hablan hebreo. El arameo era la lengua comercial de Babilonia en esa época. Y entonces aparece una nueva comunidad, la famosa comunidad posexílica. Y bien, aquí termina entonces este vuelo histórico de la promesa en esta etapa. Pero con Cristo se termina de establecer la historia de la salvación.
Hablando del canon judío, en el caso del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento para los judíos ya estamos en los últimos slides, porque vamos a hablar del canon ahorita, para ubicar los libros históricos, que ese es el tema de este curso. La división judía del Antiguo Testamento, o la división que hacen los judíos del Antiguo Testamento, básicamente son en tres partes. La ley, que es la ley de Moisés, el llamado Pentateuco para nosotros, los profetas y los escritos. Los profetas incluyen a todos los profetas del Antiguo Testamento, los famosos mayores y menores, y a los libros históricos que nosotros llamamos como Josué, Jueces, Samuel y Reyes. En el caso de la tercera clasificación, que es en los judíos, son los famosos escritos, donde está la poesía, donde está algunos relatos históricos como Daniel, Esdras y Crónicas, y los relatos novelísticos como Ruth y Cantares, y algunos de filosofía y sabiduría. Los judíos así clasifican el Antiguo Testamento, en cambio nosotros hacemos la siguiente clasificación: Pentateuco, libros históricos, poéticos, profetas, mayores y menores. Este curso entonces vamos a seguir no la línea judía de la clasificación, sino la clasificación cristiana que hacen del Antiguo Testamento, que básicamente son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a estudiar esos 12 libros. De hecho, así se llama la clase, libros históricos. ¿Alguna explicación en esta diferencia entre el canon judío y el canon cristiano, por decirlo así? Apreciamos que Josué, Jueces, Samuel, Reyes figuran en la primera columna de la llamada los profetas. Si ustedes miran, ahí están los profetas, que para nosotros la mayoría de libros históricos. Pero los profetas anteriores y profetas posteriores, los judíos lo catalogan como parte de su historia, por eso hablamos de una historia teológica profética. Los hebreos, para ellos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los mayores, salvo Daniel, son los famosos profetas menores. Para ellos son los profetas posteriores. O sea, la profecía en sí del Antiguo Testamento está en la clasificación que llamamos profetas posteriores. Y la historia teológica que nosotros conocemos como libros históricos está contenida en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Nuestras adiciones, o sea, nuestras versiones de la Biblia incluyen entre los libros proféticos a Lamentaciones y a Daniel, pero los judíos lo colocan en los famosos escritos. ¿A qué se debe esta diferencia de clasificación? Aquí estamos en el slide 21 ya. Bueno, debemos comenzar con una puntualización. Por profetas anteriores nos referimos a diferentes personajes que aparecen en estos escritos: Samuel, Daniel, Elías, sino a escritos en sí mismos. Me explico, o sea, los profetas anteriores, estamos hablando de los profetas no clásicos, sino de los que relatan la historia de Israel desde el éxodo hasta el regreso del exilio. Este último de los profetas anteriores se explica en parte porque la tradición judía atribuye la autoría a estos textos determinados profetas. Es que la tradición judía llama a profeta a Josué, por ejemplo, al que escribe Jueces, al que escribe Samuel, al que escribe Reyes, profetas. Josué había escrito el libro que lleva su nombre, Samuel posiblemente Josué, Jueces y Samuel, y el profeta Jeremías posiblemente Reyes. Entonces, por esa tradición de que Samuel, Josué y Reyes y Jeremías escribieron estos libros, se les conoce como profetas anteriores a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Tienen que ver nuevamente el slide 18. Siguiente, pero la razón fundamental para considerar a los proféticos es otra, no solo la que explicamos anteriormente. Muy pronto los judíos percibieron la estrecha relación que existía entre los libros y el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas es un mensaje de denuncia, un mensaje de reconciliación, de volverse a Dios, de castigo y de liberación. Bueno, ese contenido aparece en las narraciones de los libros históricos para nosotros. ¿A qué me refiero? A los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes.
Entonces, eso es lo que estamos hablando ahí en ese párrafo. ¿Ah? Que los judíos percibieron la estrecha relación que existía entre estos libros y el mensaje de los profetas. De hecho, un buen número de profetas con libros encaja de manera en un marco temporal con los libros de Reyes. ¿No? Por ejemplo, 22 capítulos de los 47 componen la obra que están dedicados al relatos proféticos en el libro de los Reyes. Por eso, llamado profeta también. Profeta anterior. Para la comunidad judía estos libros no constituían una historia profana. Recuerden, libros históricos y la historia de la salvación no es historia profana, es una historia teológica profética. Sino que eran testigos de la actuación de Yahvé en el mundo. Dios actúa, vemos su fidelidad, vemos sus promesas y llama a Israel a no traicionar los compromisos de la alianza, sino a serle obediente y a serle fiel a él y ejemplo para el resto de las naciones, algo que Israel no hizo. Bien, entonces, la clasificación de libros históricos a profetas anteriores tiene que ver con la tradición. La iglesia los llama libros históricos, ¿ah? Por un tipo de investigación histórica, por mostrar la historia de la salvación. Entonces los cristianos podemos cometer el error de considerar que el interés básico de Josué a Reyes es el de informarnos objetivamente sobre series de acontecimientos y confundir estos libros con documentos de pura investigación histórica, pero no es una pura investigación histórica, no es enciclopedia de datos, sino es la historia de la salvación. Si los llamamos libros históricos es porque aspectos didácticos y pedagógicos la Iglesia cristiana le establece este título, esta clasificación del canon del Antiguo Testamento y porque relatan la historia de Israel desde el éxodo hasta el exilio. Pero no es simplemente una historia de investigación o una historia investigativa o simplemente historia secular, es una historia salvífica, una historia de redención. Pero el deseo de los escritores del Antiguo Testamento fue más bien el de presentar los momentos más significativos de la relación de Dios con su pueblo. Por eso se escribe esa historia. ¿Ah? A eso se refiere. Los autores bíblicos, estamos en el Génesis 25 ya, seleccionan sus fuentes, esquematizan, simplifican los hechos y emiten juicios de valor sobre los protagonistas, lo malo y lo bueno que hicieron. Pero resaltan las intervenciones de Dios en el transcurso de la historia humana, en el transcurso de la historia de Israel, desde Josué hasta Esther. Para terminar entonces tenemos que esto significa que la verdadera preocupación de Josué a Segundo Reyes, exceptuando el libro de Ruth, no es relatar de forma escéptica la historia de Israel, sino interpretar el pasado del pueblo a la luz de las preocupaciones y los principios teológicos concretos. Lo que se encuentra en los libros del Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, por ejemplo, de ahí que se le conozca como la historia deuteronomista. ¿Por qué? Porque algunos unen, y esto es otro nuevo concepto para ustedes, es que algunos teólogos, algunos escritores unen el Deuteronomio con los libros históricos. Y a toda esa historia se le conoce como la historia deuteronomista. Bien, para terminar entonces, queremos aclarar este concepto de la historia de la salvación, los libros históricos y los profetas anteriores. En el canon hebreo, la mayoría de los libros históricos es conocido como profetas anteriores. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque la tradición se le atribuye que estos escritos fueron escritos, valga la redundancia, por profetas. No necesariamente profetas al estilo de Daniel, Miqueas y Jonás, no. Samuel, pues uno de ellos, Josué y el otro es Jeremías. A ellos se les atribuye estos 4 libros. Y lo otro es que por aspectos pedagógicos y didácticos los cristianos clasifican libros históricos y los judíos en profetas. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre los profetas clásicos, los que escribieron, y estos libros que también tienen que ver con denuncia, pecado, pacto, restauración, castigo, etc. Bien, aquí terminamos entonces nuestra segunda lección de la primera semana y nos miramos en la segunda semana. Bendiciones.